Curso básico de fotografía digital. Amigas y amigos, sean todos cordialmente bienvenidos. Mi nombre es Alberto Subero y esto es El Mundo de Saras. Hoy vamos a hablar de la exposición. Una de las cosas principales en la fotografía es realizar una exposición lo más correcta posible, adaptándose lo mejor que se pueda a la escena que queremos fotografiar. Y ahí intervienen dos cosas fundamentales: el fotómetro y el histograma. En esta primera parte vamos a hablar del fotómetro. Los fotómetros se dividen normalmente en dos. Hay los llamados fotómetros que miden la luz incidente y los fotómetros que miden la luz reflejada. La luz reflejada, como su nombre lo indica, es la luz que reflejan los objetos de la escena. Y esta es una luz que es particularmente delicada de medir porque al ser reflejada se ve afectada, entre otras cosas, por el color de los objetos. Los objetos más oscuros tienden a reflejar menos luz y los objetos más claros tienden a reflejar mayor cantidad de luz. Entendiendo eso y entendiendo la naturaleza del fotómetro que tenemos en nuestra cámara, vamos a pasar ahora a entender cómo se lee y cómo funciona el fotómetro de nuestra cámara. El fotómetro de nuestra cámara, que repito, es un fotómetro que mide luz reflejada, se ve algo como estas pantallitas que tienen aquí, esta o esta. Lo primero que hay que indicar es que tenemos una escala de medida, que son estos números que están acá, que van desde el 0, que coincide con este punto que está acá. Hacia la derecha tienen los valores positivos y hacia la izquierda tienen valores negativos. Fíjense, acá tienen los signos correspondientes, para acá están los valores negativos, para acá están los valores positivos. Ahora, primero hay que entender qué son estos números. Estos números que están acá es lo que se conoce en fotografía como pasos. Y esa palabra la van a oír muchísimo de aquí en adelante. Pasos de luz. ¿Qué es un paso de luz? Bueno, para entender esto, supongamos que estamos acá en la posición 0 de nuestro fotómetro. Cuando digo que estamos en la posición 0, fíjense que esta es la escala de medida, pero esta es la barrita indicadora. Esta barrita se mueve dependiendo la luz que capte el fotómetro. Ella se mueve a lo largo de esta escala. Bueno, supongamos por un momento que estamos en una situación como esta. Fíjense, acá el indicador del fotómetro está en 0, ¿verdad? Si estando en 0 nos movemos un paso hacia la derecha, es decir, si esta barrita se coloca aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos doblado la cantidad de luz que teníamos inicialmente. Por lo tanto, un paso de luz es duplicar la cantidad de luz que tenemos. Si nos movemos dos pasos de luz hacia la derecha, entonces estamos multiplicando por 4 la cantidad de luz que teníamos inicialmente. Es decir, si estamos aquí, tenemos 4 veces más luz que acá y tenemos el doble de luz que tenemos aquí, que tendríamos aquí. ¿Qué pasa hacia la izquierda? Si estamos hacia la izquierda, entonces la situación, en vez de duplicar la luz, en este caso la dividimos a la mitad. Es decir, si nos colocamos acá, si esta barrita estuviese aquí, quiere decir que tenemos la mitad de la luz que tendríamos si estuviésemos aquí en 0. Y si nos colocamos acá, tendríamos un cuarto de la luz que tendríamos si estuviésemos acá. Esos pasos normalmente suelen venir definidos o configurados en tercios. Fíjense, si estamos acá, fíjense, acá está la barra principal o el 0, y fíjense que después tenemos una barrita, dos barritas, y aquí esta sería la tercera barrita. Entonces son 3 tercios, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, que es igual a 1, es decir, un paso. Por lo tanto, 3 tercios es igual a un paso. Esto está hecho así para permitir ajustes mucho más finos que si estuviéramos saltando de paso en paso, ¿sí? Porque a veces lo que corresponde no es modificar un paso de luz, agregar un paso de luz o restar un paso de luz, sino a veces los cambios son más sutiles, más pequeños. Entonces por eso tenemos esta escala de tercios, ¿no? Bueno, entendido eso y entendido la naturaleza de este fotómetro, entonces, como decía antes, esta barrita se desplaza, esta barrita de acá, se desplaza a lo largo de esta escala numérica que tienen aquí, que tiene
esto como el centro o el 0. Y tenemos 3 casos posibles. ¿Cuáles son los casos que puede pasar? Que, como en este caso, la barrita esté hacia la izquierda del 0. En ese caso decimos que nuestra fotografía tiene poca luz o que está subexpuesta, ¿sí? Y mientras más a la izquierda esté, más oscuro está la fotografía. Puede ser otro caso que la barrita indicadora de nuestro fotómetro esté hacia la derecha del 0, como en este caso que tienen acá, y en ese caso decimos que nuestra fotografía tiene mucha luz o que está sobreexpuesta, y en el caso en que esté excesivamente a la derecha, por acá, muy a la derecha, entonces se dice en el argot fotográfico que la fotografía está quemada. La otra posibilidad es la tercera, que es esta del medio, es que el indicador de nuestro fotómetro se posicione aquí, justo debajo del indicador del 0 o muy cercano a él, en alguno de estos tercios. En ese caso vamos a decir que la exposición es correcta. Ahora, sobre esto de la exposición correcta hay que aclarar una cosa. Recuerden que estamos midiendo luz reflejada y que, como hemos dicho antes, la luz reflejada se ve afectado, entre otras cosas, por el color de los objetos de la escena, ¿sí? Por lo tanto, los objetos más oscuros van a reflejar menos luz y los objetos más claros van a reflejar más luz. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de la escena que esté fotografiando, a veces tenemos que hacer ciertos ajustes para que nuestro fotómetro capte la realidad de la escena que queremos fotografiar. Para ello tenemos otro aliado, que es el que vamos a hablar inmediatamente, que es el histograma. ¿Quieres seguir disfrutando de capítulos de este curso de fotografía? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que el sistema te avise cuando subamos nuevos videos al canal. Asimismo, cualquier comentario es bienvenido ahí abajo en la cajita de comentarios. Los leemos todos y los respondemos todos. Bien, la segunda herramienta que vamos a considerar para lograr la exposición lo más correcta posible, la segunda herramienta que nos ofrecen nuestras cámaras, es el histograma. El histograma es un gráfico como este que ven aquí, que es una representación de frecuencia de los distintos tonos que capturamos en nuestra fotografía. Esos tonos se clasifican básicamente, a grosso modo, en 3 grandes bloques: los tonos oscuros, los tonos medios y los tonos claros. Todo el aspecto que va desde el negro puro hasta el blanco puro, toda esa degradación se conoce como rango dinámico. Pues aquí va negro, empezamos a entrar en los grises, grises claros, grises neutros, un poco más, un gris ya más hacia blanco, así hasta que llegamos al blanco puro. Este rango dinámico es variable y depende de cada cámara. Las cámaras de formato medio alto y alto tienen, por supuesto, un rango dinámico mucho mayor, y por supuesto la tonalidad de degradaciones de grises que van a ver aquí es mucho mayor que lo que pueden ver en esta lámina. Una situación bien interesante y que vamos a estudiar ahora es ver el comportamiento de distintos tipos de histogramas para entender lo que está pasando con nuestra fotografía. Lo ideal es que tengamos una representación más o menos como esta. Fíjense, aquí tenemos información desde los tonos oscuros hasta los tonos claros, es decir, que tengamos toda información a lo largo de todo este eje de acá. Eso es lo ideal. No siempre pasa así y lo vamos a explicar con algunos ejemplos ahorita, los casos que pueden suceder. En esta dirección tenemos la variable del contraste, el contraste de nuestra imagen. Hay algunas tomas donde no hay tanto contraste, donde los colores son más o menos similares, pero a veces hay tomas donde hay muchos contrastes, hay colores muy claros y también hay colores muy oscuros, y eso crea un contraste bastante fuerte. Bueno, eso se representa en el tamaño del histograma acá. Por regla general, mientras más alto es el histograma en esta dirección, la imagen tiene menor contraste, y mientras más se achata estos picos, mientras más abajo están, la imagen es de más contraste. Entonces, bueno, ya eso dependerá del gusto del fotógrafo y de las posibilidades de cada cámara en particular, que ahí eso es todo un mundo. Aquí tenemos
un ejemplo típico de la misma toma en 3 situaciones completamente diferentes. En primer lugar, como pueden ver aquí, tenemos una toma oscura y aquí a la izquierda tenemos el histograma correspondiente. Acá tenemos una toma quemada y aquí tenemos el histograma correspondiente, y aquí tenemos una toma que para los efectos de este ejercicio lo vamos a considerar como la exposición correcta, y aquí tenemos el correspondiente histograma. Como pueden ver acá, en el caso de la toma oscura, toda la información, o bueno, no toda, el grueso de la información, la mayor parte de la información, que es esto que está acá, se concentra a la izquierda de la imagen, que es donde están los tonos oscuros precisamente. Pero fíjense otro detalle importante, que es en la escala de todo el rango dinámico, que recuerden va desde los tonos oscuros hasta los tonos claros que están acá en el borde. Acá hay una información en los tonos claros que no está, se perdió. Bueno, esas son las 2 características que tienen los histogramas de una imagen oscura. Como pueden ver es el caso aquí, fíjense que hay detalles que prácticamente no se distinguen acá alrededor de la lámpara. En el otro caso, en el caso en que tengamos la foto sobreexpuesta y en este caso quemada, fíjense que toda la información la tenemos concentrada ahora hacia la derecha, y observen que aunque tenemos información acá es muy pobre y el grueso de la información está concentrada de los medios tonos hacia la derecha. Pero aquí hay un detalle bien importante, que son estos tiradores que ustedes ven acá, tanto este como este. Esos tiradores son indicadores, el que está a la derecha de altas luces y el que está a la izquierda indicador de zonas oscuras. Entonces cuando estos tiradores cambian de color y cuando se ponen, por ejemplo, este en blanco y este en negro, nos está diciendo en este caso el blanco que la fotografía está quemada. Fíjense que efectivamente es el caso. Vean que acá el rostro de la persona es prácticamente un manchón en blanco, no se ve absolutamente nada ahí. Entonces esta es la característica de las fotos quemadas. Y cuando el que se prende es el que está acá, nos está diciendo que hay zonas que ya oscuridad absoluta y ahí no hay información posible. Este tema de las zonas quemadas es complicado, muy complicado, porque incluso con las cámaras modernas que tienen sistemas de recuperación de luces bastante buenos, estas zonas son... Esto ya está perdido, pues aquí ya no hay mucho que hacer. Entonces hay que tener cuidado, o sea, la idea es que nuestra fotografía, recuerden, abarcando todo el rango dinámico, es decir, teniendo información desde acá hasta acá, jugar con el histograma, pero sin que lleguemos a este extremo que está aquí, es decir, sin que este tirador se prenda, porque en el momento en que este tirador se prenda, quiere decir que ya estamos entrando en una zona quemada. Y el último caso que tenemos es el de la imagen bien expuesta para este ejemplo. Fíjense que aquí sí se distinguen mucho más detalles, por ejemplo, que en la parte oscura, más detalles en la persona que acá en la fotografía quemada. Fíjense cómo está el histograma repartido. Vean, el histograma está perfectamente repartido a lo largo de todo el rango dinámico y está más o menos concentrado con forma ligeramente acampanada a lo largo de todo el rango dinámico de la cámara. Una cosa importante, hay 2 tipos de fotografías que dan histogramas muy similares tanto a este como a este. Son las llamadas clave baja o clave alta, que son técnicas muy utilizadas y que dan unas fotografías preciosas y que no hay que confundirlas con esta. La clave baja es cuando jugamos con las sombras, con las penumbras, y las claves altas es cuando jugamos con los tonos muy claros para tratar de crear un efecto fotográfico muy bonito, muy llamativo. Ya le pondremos ejemplos en el video de esas 2 situaciones. Pero no hay que confundirlas y hay que entender que la diferencia es que en ese caso, primero que son fotografías hechas de manera intencional, son técnicas, pues, clave alta, clave baja, que están tipificadas. Lo segundo es que normalmente, en el caso de la clave baja, por ejemplo, el histograma está más echado hacia acá, pero se sigue manteniendo en la medida de lo posible la mayor cantidad de información hacia este lado de acá, sin perder mucha información. Y en el caso de la clave alta, el histograma se echa hacia acá tratando de que estos tiradores no prendan o que se mantengan no en blanco, sino el cambio de color y que no llegue al blanco, entonces para no quemar completamente nuestra imagen. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes le toman una fotografía a una hoja en blanco, ¿sí? Ustedes logran enfocar colocando un objeto que haga contraste y lo retiran después y le toman la fotografía a una página en blanco colocando el fotómetro acá, les va a sorprender ver que la foto que tomaron no es blanca, es gris. Si por el contrario le toman la misma fotografía pero un objeto negro, también les va a sorprender
que el color no sale completamente negro, sale grisáceo. Y eso se debe a que las cámaras, cuando colocamos nuestro exposímetro aquí, nuestro fotómetro aquí, lo que estamos es indicándole a la cámara que estamos en lo que se conoce como gris neutro, que es este color que está acá. Este es el gris neutro. Gris al 18%, y esto es tener la cámara en la llamada exposición correcta. Por supuesto, cuando no es mucho el contraste de la escena, es decir, cuando los colores están más o menos repartidos y el contraste no es mucho, probablemente no se note tanto, pero en casos donde hay contraste, por ejemplo, cuando estás fotografiando a una persona de tez muy morena o cuando estás fotografiando a una persona de tez muy blanca, ahí se va a notar el contraste. Ahí se va a notar muchísimo y hay que tener cuidado con la exposición. Cuando estamos fotografiando cosas como la nieve, que tomamos foto de la nieve y decimos, bueno, buscamos la exposición correcta, ponemos nuestro fotómetro aquí y a nuestra sorpresa vemos que la nieve se ve fea, se ve sucia. Bueno, en realidad no es que esté sucia, sino que al ponerlo aquí, como la nieve refleja mucha luz y domina la escena, entonces la cámara está entendiendo eso no como blanco, sino como un gris al 18%. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, si tienes una toma, por ejemplo, como en el caso de la nieve, donde lo que predomina es el blanco, entonces tú lo que vas a hacer es engañar, entre comillas, a la cámara, diciéndole que no, que en realidad en tu escena lo que predomina es el blanco, y eso lo vas a hacer así, ajustando los parámetros de la cámara. Tú la vas a llevar el fotómetro hasta aquí, un paso de luz o un poquito más, un paso y un tercio. Haces la toma y ahora le estás diciendo que en realidad lo que hay en la escena tiene más luz de lo que la cámara está recibiendo. Recuerden que el exposímetro de la cámara, el fotómetro de la cámara, mide luz reflejada. En el caso contrario, cuando lo que está fotografiando es un objeto oscuro, entonces estamos en una situación así. En vez de pararnos acá, lo que vamos a hacer es que vamos a manipular los parámetros de nuestra cámara para lograr que el fotómetro se ubique por acá. Un paso y algo hacia la izquierda. Y ahí le estamos diciendo a la cámara que lo que estamos fotografiando es realmente oscuro. Y efectivamente, lo que sea oscuro nos va a salir oscuro, del color oscuro correspondiente. En particular, las cosas negras nos van a salir negro y no gris. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Bien, y ya para concluir esta parte, vamos a hablar de los llamados tipos de medición que se pueden hacer con la cámara. Recuerden que la cámara tiene un fotómetro que mide la luz, y entonces usted puede indicarle a la cámara dónde quiere hacer la medición de esa luz y de qué forma la quiere hacer. Bueno, normalmente tienes 4 formas de hacerlo: matricial, parcial, central o puntual. Y acá tienen, para los modelos de cámaras más conocidos, no están todos acá obviamente por razones obvias, pero estos son los más conocidos: Nikon, Canon, Olympus, Sony. La matricial, que es la que se suele usar en el 95% de los casos y es la que funciona en la mayoría de los casos, lo que hace es que toma en consideración para medir la luz toda la información de la escena. La cámara tiene distintos sensores a lo largo de todo el encuadre y ella toma toda la información que le proporcionan esos sensores sobre toda la escena y hace su medición. Después está la central, que es esta que está acá, que ella lo que hace es que toma en consideración la zona que usted haya definido en el centro de la imagen. Esa zona no está fija. Hay cámaras, por ejemplo, Nikon permite graduar el tamaño de esa zona. Un radio a partir del centro, y ese radio se puede regular en 2 o 3 tamaños dependiendo del tipo de cámara. Y entonces ella toma el grueso de la información lumínica de la imagen, la captura de aquí y le asigna menos peso al resto. No es que no le asigna peso, pero le asigna menos peso al resto. El mayor peso se lo asigna aquí. Y después está la puntual, que la puntual usted puede ir colocando el punto de medición a lo largo del encuadre, y la cámara lo que va a hacer es que le va a dar prioridad al valor de la luz en el punto que usted marcó. Esos son sistemas de ayuda, y cada uno tiene sus propias aplicaciones, y en capítulos sucesivos las vamos a ir detallando con algunos ejemplos para que se entienda cómo funciona cada una de ellas. Y hay otra que es utilizada por la gente de Canon, que es la parcial, que es parecida a esta central que está acá, pero
dándole un poco más de influencia a la parte de afuera. Fíjense, acá, a esta parte de acá, se le está dando otro peso que es distinto a esto que está aquí afuera, ¿sí? Recuerden que siempre se toma en consideración toda la información de la imagen. La diferencia es que en la zona donde estamos destacando, a esa se le asigna el mayor peso, ¿sí? La mayor información de luz se toma de acá, ¿sí? Y a estos que están acá, a este se le asigna un poco menos de peso, y a este se le asigna menos peso. Entonces, esos son los distintos tipos de medición. Y bien, amigas y amigos, esta ha sido la segunda parte del curso de fotografía del mundo de Saras. Cada semana tendremos un nuevo capítulo. Acompáñanos para comprender y vivir juntos el fascinante mundo de la fotografía. Te esperamos. ¿Quieres seguir disfrutando de capítulos de este curso de fotografía? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que el sistema te avise cuando subamos nuevos videos al canal. Asimismo, cualquier comentario es bienvenido ahí abajo en la cajita de comentarios. Los leemos todos y los respondemos todos. Mi nombre es Alberto Subero y esto es El Mundo de Saras.